Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente estamos en sus hogares para llevar la palabra de nuestro Dios. Es una gran bendición, es un gran gozo. Nos gozamos realmente servirle al Señor, y sé que tú en tu casa también te deleitas alabando, danzando, adorando a nuestro Dios. Y ahora es el tiempo de escuchar la palabra. Quiero invitarte, mi amado hermano, a que oremos, a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias, mi Señor, gracias, papito, por este tiempo de alabanza que tuvimos, ese tiempo de acercarnos a ti, Señor, y que tú te deleites en medio de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, papito. Yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada hermano que nos está escuchando en sus hogares. Algunos tal vez están en el trabajo, en donde estén, mi amado Dios. Bendice a cada hermano que está escuchando esta palabra. Y te pido, Señor, que esa palabra se haga rema en la vida de ellos. Que tu Espíritu Santo les hable directamente a su corazón, a su mente, a sus oídos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que tu palabra se cumpla esa promesa de que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que hará la obra que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, mi Dios, y te suplicamos que tú derrames un espíritu de revelación, que nos des, Señor, esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, quiero que me acompañen a unos versos que quiero leer antes de darles el tema. Dice el Salmo 44, verso 21. Dice la palabra del Señor: ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Acá este pasaje nos está diciendo que Él se da cuenta de todo. No hay nada que Dios desconozca, no hay nada que nosotros podamos decir, no, hice esto y Dios no se dio cuenta porque estaba ocupado en ese momento. No hay nada que a Él se le escape, no hay nada que Él no conozca, que Él no vea. Y es más, Él dice su palabra que Él conoce los secretos de nuestro corazón. Nosotros quizás podamos hacer cosas en lo oculto, sin embargo, por muy oculto que lo hagamos, Él conoce la intención de nuestro corazón, el secreto, qué era el pensamiento que teníamos. Y tomando en cuenta este verso, veamos este otro, el Salmo 139, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: oh Señor, tú me has escudriñado y me has conocido. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos conoce, el Señor nos escudriña, el Señor nos conoce mejor de lo que nosotros nos podamos conocer. Él sabe cómo somos, Él nos formó, Él nos hizo. Él tiene el manual de cómo nos hizo y cómo funcionamos. Así que dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. El Señor conoce cada movimiento que nosotros hacemos. Cuando descansamos, Él sabe que estamos descansando. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe la intención de nuestro corazón. Y cuando nos levantamos, Él sabe también por qué lo hacemos, por qué nos estamos levantando. Y dice, mira lo que dice al final del verso: desde lejos comprendes mis pensamientos. Como dice aquel dicho, cuando nosotros vamos, Él ya viene de regreso. Él ya sabe nuestros pensamientos, inclusive antes de que los pensemos. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que estamos pensando. Y aún así dice siempre el mismo Salmo 139, versos 3 y 4. Continúa diciendo el salmista: tú escudriñas mi senda, tú escudriñas mi caminar, pero también escudriñas cuando me detengo para sentarme, para descansar.
conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Antes de que yo hable, el Señor ya sabe lo que voy a decir, ya sabe lo que yo pensé, ya sabe por qué voy a decir lo que voy a decir. Entonces al Señor, mis amados hermanos, familia en Cristo, mi familia espiritual, el Señor conoce bien todo lo que nosotros somos, hacemos. Y entonces cuando nosotros vamos a decir una palabra, le vamos a decir a alguien: Dios te bendiga, te amamos mucho, te extrañamos. El Señor ya sabe. Antes de que yo lo diga, el Señor ya sabe con qué intención voy yo a decirle esas palabras. El Señor ya sabe si yo solo estoy hablando y en mi corazón siento otra cosa. El Señor ya sabe si yo estoy hablando pero soy hipócrita. El Señor ya sabe si estoy diciendo cosas bonitas pero estoy interesado en otra cosa. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y entonces dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y todavía quiero leerte otro verso en el mismo sentido. Dice Proverbios capítulo 21, verso 2. La Reina Valera actualizada dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Para nosotros, uno dice: me voy a ir por acá, voy a vivir de esta manera porque para mí eso es lo correcto. Y comenzamos a caminar nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, lo que somos, y comenzamos a caminar. Y yo digo, yo vivo mi vida de esta manera porque de esa manera estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, dice la palabra del Señor: pero Jehová es el que examina los corazones. Lo que pasa que para nosotros pueden haber cosas que para nosotros son buenas, son correctas, y viene el Señor y dice: no, estás actuando mal, lo que estás haciendo no es correcto, yo ya vi las intenciones de tu corazón. Entonces, como el Señor conoce bien todo lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos, por qué lo hacemos, conoce las intenciones que hay en nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras mucho antes de que las digamos. Entonces el Señor sabe bien todo eso de nosotros. Y yo quiero hablarles hoy, tal vez tú dirías: ¿qué tiene que ver todo lo que leyó con el tema? Quiero hablarte de los tibios. Pero te leí los versos anteriores para poder llevarte a otro verso que nos va a hablar precisamente, nos va a mencionar los tibios. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. El 15 dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué te leí todos los versos de Salmos y de Proverbios? Donde decía que el Señor nos conoce, sabe nuestros pensamientos, sabe las intenciones del corazón, conoce bien nuestro caminar, conoce cuando caminamos, conoce cuando nos sentamos, conoce cuando nos levantamos, sabe nuestras palabras antes de que las digamos. Porque el Señor dice acá en Apocalipsis: yo conozco tus obras, tu servicio, yo conozco por qué me sirves, yo conozco por qué trabajas, yo conozco por qué haces lo que haces. Yo sé bien todo de ti, yo sé bien lo que tú haces. Entonces dice acá el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Esto hay que explicarlo, porque cualquiera diría: entonces el Señor prefiere que yo sea frío, que yo me vaya al mundo, que yo me olvide de Dios, que yo me aleje de Dios, que yo me aleje de Él, porque para Él es mejor que yo sea frío y no tibio. No malinterpretes este pasaje. Tiene su significado, tiene su sentido. Resulta que en Israel, fuera de Israel, mejor dicho, fuera de Jerusalén,
Había un pueblo por allá, a unos cuantos kilómetros de distancia, había un pueblo donde habían aguas termales. Tú has oído bastante de aguas termales y se oye mucho, mucha gente dice, vaya a tal lugar, ahí hay aguas termales. Esas aguas son buenas para quitarle esos calambres. Esas aguas son buenas para que el niño empiece a caminar. Esas aguas son buenas para quitarle el resfrío. Y tú sabrás más de cosas de esas. Donde dicen, es que ahí hay aguas termales, es agua caliente. Y entonces esa agua caliente era agua medicinal. Pero la gente vivía en Jerusalén. Y la gente de Jerusalén se enfermaba. Y entonces decían, hay que ir a traer, hay que llevarlo, o ve y báñate, métete en las aguas de allá, de aquel lugar donde son aguas calientes, y ahí vas a sanar. Pero resulta que el enfermo no podía ir a ese lugar porque estaba postrado en una cama, y no lo podían llevar porque era un camino escabroso, difícil de... Entonces empezó la gente a comerciar el agua caliente de ese pueblo. Se llevaban sus cubetas, o si podríamos decir ahora, se llevaban sus termos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no existían termos como los que ahora conocemos. La tecnología no estaba tan avanzada. Entonces la gente llegaba, iba a traer agua caliente para sanidad del que estaba enfermo. Y se traían el agua, traían en su recipiente el agua caliente. Y cuando llegaban, se lo daban al enfermo, ya sea que lo bañaban o se le daban a beber. Yo no sé cómo funcionaba esa medicina para ese tiempo. Resulta que cuando se llegaba el agua a donde estaba el enfermo y la probaban, el agua ya no estaba caliente. En el proceso de transportación, en el tiempo que tardó de allá para acá, llegó tibia. Y el agua tibia ya no servía para nada. Era medicinal caliente. Tibia ya no servía para nada. Resulta también que del otro lado, del otro extremo, había otro pueblo que tenía agua muy fría. Y decían lo mismo, así como hablaban del agua caliente, hablaban del agua fría y decían, esas aguas frías son medicinales. Y la gente llegaba y se bañaba y bebía de esas aguas y sanaba. Pero lo mismo otra vez, iban y traían agua de allá, agua fría, bien fría, que era muy buena para sanar, decían ellos. Se la traían. Cuando llegaba esa agua fría a donde estaba el enfermo, ya no estaba tan fría, ya estaba tibia. Entonces el agua tibia no servía para nada. Servía si era fría. Entonces no está hablando de frío espiritual, está hablando de una calidad que sí funciona, que sí sana. Y el agua caliente es otra agua que tiene una calidad, que tiene cosas que sí funcionan, pero al estar tibia no funciona. Pasamos eso a lo espiritual. No está diciendo ojalá te fueras al mundo, porque sería mejor que estuvieras en el mundo que estar frío. No. Ya no sirves para nada porque eres un tibio. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea. Le dice, ojalá fueras frío, porque frío sí funcionas, frío sí sirves. Ojalá fueras caliente, porque caliente sí tienes cosas que sanan, pero eres tibio. Y le dice, yo conozco tus obras. Ahora bien, le está hablando, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Pero le está hablando a una iglesia que no va a ser arrebatada por ser tibia. Le está hablando a una iglesia que ha perdido sus cualidades como hijos de Dios. Y entonces dice el verso 16: así
puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Eso lo hemos hablado, lo hemos mencionado, de la palabra harpazo. Harpazo significa arrebatar, arrancar el fruto. Arrebatamiento, llevar, elevar. Pero harpazo significa precisamente arrancar el fruto. Entonces el Señor viene, llega a tu casa y pasa viendo a todos los que están en tu casa. Llega contigo, llega donde tú estás, ya sea que estés sentado, que estés de pie, que estés barriendo, que estés cocinando, que estés haciendo las tareas del colegio, que estés haciendo cualquier cosa, o que simplemente estés sentado escuchando esta enseñanza, esta prédica. El Señor pasa ahí a tu lugar, el Señor llega a donde tú estás y hace esa palabra harpazo, arranca el fruto, te agarra a ti, porque tú eres el fruto, te agarra y se lo lleva a la boca y le da una mordida, porque dice, este fruto ha de ser agradable, quiero probarlo, quiero disfrutarlo. Pero resulta que cuando le da la mordida, resulta que eres tibio. Y ¿cómo decimos nosotros cuando algo no nos gusta? Guácala. Guácala. Y lo saca, lo tira, lo vomita, porque no le gustó. Entonces hoy el Señor está pasando por donde tú estás y te va a probar. Y entonces la pregunta sería, ¿tú eres tibio? ¿O eres caliente o eres frío? Porque si eres frío, está bien. Si eres caliente, está bien. Pero no puedes ser tibio. No debes ser tibio. El verso 17 dice la palabra del Señor: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Quién dice eso? El tibio. El tibio dice en su corazón, y quizás lo habla, lo menciona, lo grita. El tibio dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Cómo se mira el tibio a sí mismo? Estoy bien. ¿Cómo te va? Bendecido. ¿Te va bien? Sí, gracias a Dios estoy bien, no me falta nada, el Señor me bendice, porque como es que yo le soy fiel, es que yo me levanto temprano a orar, es que yo ayuno 3 veces por semana, es que yo soy un hombre o una mujer de oración usted. Es que yo oro bastante. Es que yo leo la palabra, medito en su palabra. Es que yo le canto, yo le alabo, yo le adoro. Y entonces, ¿cómo estás? Estoy bien. Lo importante no es, o sea, la idea no es que está mal que tú digas que estás bien. Está mal que tú no veas la realidad. Eso es lo malo. Porque el tibio dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Es como aquellos que uno les pregunta, hermano, ¿tendrá alguna necesidad, alguna petición de oración? No, todo está bien, hermano. Bendición, bendición. No tengo necesidad de nada. Sin embargo, el Señor le responde y le dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Entonces, amado hermano, el tibio, el que es tibio, se mira de una forma
pero el Señor lo ve de otra. El tibio cree que todo está bien. El tibio cree que, el tibio no es aquel que no va a la iglesia. El tibio no es aquel que no canta. El tibio está puntual en la iglesia. El tibio está todos los días ahí y le preguntan cómo estás. Bien. Todavía dice, bendecido y en victoria. Pero la pregunta es ¿cómo lo ve el Señor a él, a esa persona? Entonces ya no hablemos de él, hablemos de mí. ¿Cómo me ve el Señor a mí? ¿Cómo me verá el Señor? Cuando yo estaba estudiando esto, me puse a llorar. Me puse a llorar porque el Señor me pasó el tráiler. Y era un tráiler de aquellos grandotes. 12 ejes tenía. El Señor me lo pasó. Y como que no se dio cuenta y volvió a regresar y pasaba y regresaba. Y yo sentía en mi corazón el dolor. Sentía en mi corazón y le dije, Señor, yo soy tibio, Señor. Yo no quiero ser tibio. Yo no quiero ser tibio, Señor, pero yo sé que tú me conoces. Yo sé que a ti no te puedo engañar. Yo sé que tú conoces las intenciones de mi corazón, conoces mis pensamientos, sabes por qué hago lo que hago, Señor. A ti no te puedo engañar. Aunque yo diga lo que diga, aunque yo levante las manos, aunque yo cierre los ojos y aunque yo diga lo que haga, todo lo que pueda hacer y decir, el Señor conoce mi corazón. Él escudriña mi corazón, mis pensamientos. Él sabe lo que estoy haciendo. Y aunque yo diga yo estoy bien, aunque yo diga yo oro, yo le oro al Señor, aunque yo diga yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada malo, aunque yo diga yo soy un santo, el Señor sabe que no es así. El Señor conoce con qué intención hacemos lo que hacemos. Y entonces yo estaba estudiando y le decía, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque yo sé que te he fallado, Señor. Señor, perdóname porque muchas veces te sirvo no porque te amo. Muchas veces te sirvo tal vez porque me gusta hacerlo, porque lo disfruto. Pero ¿será que lo estoy haciendo porque te amo a ti, Señor? Y me preguntaba, Señor, yo le digo al pueblo, yo le digo a tus ovejas, Señor, yo le digo, por favor, hermanos, oren, por favor, hermanos, lean la palabra, adoren, alaben. Y la pregunta es, ¿yo estoy leyendo la palabra? Cualquiera diría, pastor, yo estoy seguro que usted lee la palabra. Sí, la leo todos los días. Pero la pregunta es, ¿por qué la leo? Y el Señor me seguía pasando el tráiler. Entonces tenía que entender, tenía que reconocer y decir, Señor, yo sí leo tu palabra, pero ¿sabes por qué la leo? Porque tengo que predicar. Pero a ustedes yo les digo, lean la palabra, deleítense en la palabra. Mientras que yo me deleito. Pero la pregunta es, ¿cuánto leería yo de la palabra si no tuviera que predicar? ¿Será que realmente lo haría?
Yo entiendo, son pocas veces. Y tal vez me estoy ministrando. Son pocas veces las veces que yo leo la palabra sin pensar en nada de decir, voy a leer, pero no, esto no es para predicar. Simplemente quiero leer tu palabra, quiero meditar en tu palabra. Lo he hecho algunas veces y cuando estoy leyendo, digo, eso está bueno para una prédica. Y dejo de leer para mí y empiezo a leer para la siguiente prédica. Gloria a Dios, porque el Señor en su misericordia, uno está leyendo y le da los remas. Pero, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si estuvieran aquí los hermanos de la alabanza, les preguntaría, hermanos, ¿ustedes por qué están en la alabanza? ¿Ustedes por qué? ¿Por qué cantan? Y tal vez algunos dirían, es que a mí me gusta cantarle al Señor. Gloria a Dios. Pero, ¿y si alguien lo hace porque le gusta estar al frente? Entonces resulta que el tibio es aquel que se mira de una manera, pero Dios lo ve de otra. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo le sirvo al Señor. Yo oro. Yo estoy bien. Cuando el Señor venga por su iglesia, soy de los primeros que va a llamar porque yo estoy bien. Y resulta que el Señor le va a decir, tal vez a alguien que piensa así, le va a decir, pero tú no te sujetas. Pero tú no me adoras de verdad. Pero tú levantas las manos para que te vean que eres espiritual. Entonces, el tibio no mira bien. El tibio no se juzga correctamente. Y entonces el Señor le dice, y no sabes que eres. No tengo necesidad de nada, estoy bien, y no sabes que eres. Hay una versión de la Biblia, no recuerdo qué versión leí esa vez, y decía, eres un desgraciado, eres un miserable. Y ahí esa letra I es una conjunción, no sé qué es, pero es una I. Miserable y digno de lástima. Quiere decir que el miserable es también digno de lástima. Y es pobre. Son tres calificativos, tres cosas. ¿Cómo califica al tibio? Es miserable, pero al mismo tiempo es digno de lástima, y encima de eso es pobre. Miserable y digno de lástima y pobre. Eso eres, le dice el Señor, pero tú dices que eres un rico. Tú dices que estás bendecido. Tú dices que estás bien. Entonces la pregunta, mi amado hermano, es, ¿cómo te calificas tú? ¿Y cómo crees que te ve el Señor? Luego dice, también eres ciego y desnudo. Entonces el tibio, recordemos, ¿qué le pasa al tibio?
El tibio va a ser vomitado por el Señor. El tibio no es arrebatado, lo vomitan. El tibio es guácala. Pero él cree que todo está bien. Él cree que es perfecto, que es santo, que le agrada a Dios. Se cree un adorador cuando lo hace por llamar la atención. Y entonces viene el Señor y lo tira al suelo y le dice: mira, tú no eres todo lo que dices que eres. Tú no sabes, pero eres un miserable. El miserable es aquel que necesita de misericordia. Es aquel que vive en la miseria y es digno de lástima. Ay, pobrecito. Y se queja. Y es pobre, es un mendigo. No tiene nada. Y también el tibio es un ciego. ¿Por qué es un ciego? Es un ciego porque no ve la realidad. Es un ciego porque él ve que está bien, pero Dios le dice: hey, estás ciego, tú no estás bien. Desnudo, lo hemos hablado ya bastante. No tiene cobertura, no reconoce cobertura, no se sujeta a ninguna autoridad. Entonces, cuando hablamos del tibio, podemos pensar en Lucas capítulo 18, versos 9 al 12. Vamos a leer del 9 al 12. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Este es un tibio. Es que yo soy justo. Es que el Señor ya me perdonó y yo no cometo pecado. Yo no sé si ustedes han visto a gente así, que se creen que ellos son los mejores. Y entonces dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo. Yo no sé si tú en algún momento te has sentido así. Es que yo diezmo. Ay, y mi diezmo, cuidadito, yo es lo primero que aparto. Por lo tanto, estoy bien con el Señor. Yo no digo que esté mal que des tu diezmo. Es una buena señal que des tu diezmo. Pero no creas que por dar tu diezmo vas a ser arrebatado solo por eso y que vas a descuidar lo demás. No, dar tu diezmo es una de tantas características que debe tener la iglesia. Pero hay gente que se la lleva de muy buena solo porque da su diezmo. Pero son unos chismosos. Andan murmurando, andan juzgando a los demás. Pero como dan su diezmo, se creen los mejores. No, tienes que dar tu diezmo, sí. Pero no debes andar chismeando, no debes andar murmurando, no debes andar juzgando a los demás, no debes andar criticando. Debes cuidar tus ojos, tus pensamientos, tu boca. Entonces, el problema de este fariseo
que es un tibio, es porque él se creía justo. Porque ayunaba, porque diezmaba, porque no era ladrón, porque no era como el publicano. Según él, no era pecador. Mira otra. Entonces, este es un ejemplo de un tibio. Es alguien religioso. Bueno, ahora no podemos congregarnos. Porque si pudiéramos congregarnos, te diría, asiste a todos los cultos. Le gusta llamar la atención. Sirve. Está la prédica. Aleluya, gloria a Dios. Habla, Padre. No está mal que hagas eso. Pero si lo haces por llamar la atención. Como aquellos que están hablando y el predicador está diciendo, trata a tu esposa como a vaso más frágil. Habla, Padre. Como quien dice, ya oyeron, hombres. Pero ella, ¿cómo es como esposa? ¿Cómo es como esposa? O sea, ¿a qué me refiero con tibio? Dice, el tibio es un ciego. Ya no me va a dar tiempo llegar hasta ahí, pero te lo digo de una vez. ¿Quién es un ciego? ¿Quién es? El Señor Jesucristo dijo, miras la paja que está en tu hermano, la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que está en tu ojo. Eres un ciego. Eres un ciego porque tienes una viga ahí, no puedes ver. Entonces, mira el pecado de los demás, pero no mira el pecado que él tiene. Este fariseo es uno de esos. No soy como este pecador, como este que no diezma, como este que no ayuna, como este. Y empieza a decir, en cambio yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí adoro, yo sí sirvo, yo sí hago esto, yo sí hago aquello. Pero desde el momento en que empieza a criticar al otro, de nada le sirvió hacer todo lo que hizo. Otro ejemplo, Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aparentan una cosa, pero son otra. En la iglesia, con los hermanos, ay, son un amor, pero solo salen de la iglesia o solo ya no están frente a los hermanos. Cuando no están sus hermanos en la casa, es un ogro. En el trabajo todos lo conocen por peleonero. En la calle que nadie se le cruce porque lo trata mal. Hipócritas. Porque por fuera se miran hermosos, pero por dentro es pura pudrición. Verso 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por dentro, mucho pecado. Tus pensamientos morbosos, tus pensamientos llenos de injusticia, tus pensamientos, tus acciones, cuando nadie te ve. Pero ante los demás te muestras como que eres justo. Ese es un tibio. Ahora, podríamos decir nosotros, ay pastor, pero eso no me va a pasar a mí. Y yo no soy hipócrita, pastor.
¿De verdad? ¿De verdad eres justo? ¿No hay nada de hipocresía en ti? Cuando abrazas a los hermanos, ¿los abrazas con amor verdadero? ¿O de repente decides pasarte al otro lado de la banqueta porque ya viste de lejos que alguien viene por allá y no lo quieres saludar? ¿O lo saludas y Dios te bendiga, pero por dentro que se pudra? Es que somos propensos a que en nosotros de alguna manera haya hipocresía. ¿Cuántas veces has saludado a alguien que no quieres saludar? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien que lo extrañas, pero por dentro ni tenías ganas de verlo? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, ala, Dios te bendiga, cómo te usa poderosamente el Señor, pero por dentro tienes celos, tienes envidia? Hermanos, yo no sé si solo yo soy el que el Señor me trabajó y me hizo ver que yo podría ser un tibio. Cuando yo meditaba en todo esto, yo decía, Señor, perdóname. Voy a hablar de los tibios y yo soy el primero, Señor. ¿Cuántas veces te he fallado, Señor? Yo no sé si solo a mí me pasa eso. Pero a mí, el Señor me dio duro. El Señor me dio duro. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser un tibio. ¿Cómo puedo yo, Señor, ser un tibio y predicar tu palabra? ¿Cómo yo puedo ser un tibio y aconsejar a los demás? Entonces entendí que el Señor me estaba hablando a mí. Entendí que el Señor quiere que yo cambie. Es que estamos en un tiempo, mi amado hermano, en que la iglesia se tiene que definir. Este es un tiempo de definición. Este es un tiempo donde, bueno, o me quedo o me voy. O me quedo a la gran tribulación o me voy con el Señor. Pero no es cuestión de voy a seguir igual y a ver qué pasa. No es cuestión de a ver qué pasa. Es cuestión de que yo tengo que decidir ahora y comportarme en base a la decisión que tome. Yo no creo que tú decidas y digas, yo me quiero quedar a la tribulación. Yo creo que teóricamente nadie quiere quedarse, pero en la práctica pareciera que todos quieren quedarse. Porque dicen, yo quiero ser arrebatado, pero siguen viviendo su vida normal como si el Señor no va a venir en estos días. Y claro, puede que no venga esta semana, este fin de semana, puede que no venga mañana, puede que no venga el lunes. Puede ser que tarde 2 o 3 años más. Puede ser que venga hoy. Y tú debes de vivir como que si hoy fuera tu último día aquí en la tierra. Si quieres ser arrebatado, te tienes que definir. Este es tiempo de definición. Pero una definición verdadera, no un tibio. No te puedes definir, yo quiero irme, Señor. Sí, yo quiero irme, yo estoy listo, yo estoy preparado, Señor. Pero seguimos viviendo como que si nada fuera a pasar.
Entonces dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23:29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de sus profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es que somos buenos para juzgar a los demás y no nos damos cuenta que nosotros somos iguales. Estos decían, dice, nuestros padres mataron a los profetas, pero si yo hubiera vivido ese tiempo, yo no lo hubiera hecho. Pues resulta que en ese tiempo fueron los que condenaron a Jesús. Entonces a veces juzgamos a los demás y no nos damos cuenta que de lo que los estamos juzgando a ellos, nosotros también somos culpables de lo mismo. Somos buenos para juzgar, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Por eso dice que el tibio es un ciego. Mateo 23:25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tibios son ciegos, no se miran por dentro, solo aparentan, son hipócritas. Dice el verso 23, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que el Señor está diciendo es: haces cosas que se ven por fuera, como diezmar, pero en tu corazón cometes injusticia. Hay tantas injusticias que se cometen. Hay tantas injusticias. Pero en apariencia somos buenos, pero somos injustos. Quitemos todo lo que es apariencia. No seamos como la higuera, que era solo hojas, que de lejos se miraba hermosa la higuera, tanta hoja verde llena de hojas, qué hermosa la higuera con tanta hoja. Cuando llega el Señor no hay fruto. Eso es solo apariencia. No seamos apariencia, demos fruto. El que es solo apariencia es un tibio. El que da fruto es caliente o es frío. Ahora ya vimos varios ejemplos de los tibios. En contraposición a los tibios, Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo que estaba diciendo este hombre es: yo os reconozco, Señor, que soy un miserable, necesito tu misericordia.
Entonces el tibio no ve que es un miserable, que es un ciego, que es un pobre, que es un desnudo. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y ver si somos miserables. Si soy un miserable, el miserable lo que necesita es misericordia. Entonces este hombre, el publicano, él reconoce y dice: yo soy pecador, Señor, necesito que tengas misericordia de mí. Dame misericordia, Señor. Y entonces dice el verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. El fariseo dice: yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, pecador. Y el publicano dice: Señor, yo reconozco que soy pecador. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Entonces, el que no es tibio puede ver su interior y puede ver que necesita de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo fue otro que reconoció que necesitaba de la misericordia de Dios. Pablo podía decir: yo soy apóstol de Jesucristo, yo he sido enviado a llevar la palabra, yo he visto al Señor, yo subí al tercer cielo y me fue dada revelación que a nadie más le dieron. Sin embargo, Pablo escribe en Romanos capítulo 7 versos 15 al 25, dicen: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi espíritu quiere hacer lo bueno, mi carne quiere hacer lo malo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconociendo que en él moraba el pecado. Verso 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias te doy, Señor, porque no soy como esos pecadores. Pero dice Pablo en el verso 22: porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24: miserable de mí. ¿Quién es un tibio? Es un miserable, pero que no lo reconoce. Es un miserable, pero que se califica como aquel que lo tiene todo y que no le falta nada. Pablo dice: miserable de mí. Pablo reconoce y dice: yo soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes lo que dice el verso 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, de esta carne que me traiciona, de esta carne que me hace hacer lo malo y contradice al espíritu que desea lo bueno? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Pero Pablo lo reconoce. El tiempo se ha terminado, pero quiero mostrarte este otro. Marcos 10, 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Dice que el Señor le dice al tibio: y no te das cuenta que eres pobre. Esa palabra pobre es un mendigo. Que eres miserable, que eres pobre. Y
Este es un ciego que reconoce que está ciego y reconoce que es un pobre, que es un mendigo. Dice, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mendigo, ciego, miserable, pidiendo misericordia del Señor. Amado hermano, tú puedes decirle al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿O crees que no necesitas de la misericordia de Dios? ¿O crees que lo tienes todo, que eres rico, que te has enriquecido y que no necesitas de nada? ¿O necesitas de la misericordia de Dios? ¿O eres como Pablo, que reconoce que miserable de mí, que mi carne me hace pecar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios que Cristo Jesús dio su vida por mí. ¿O eres como el publicano que decía: soy pecador, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, sé propicio a mí, pecador? Entonces vemos acá al ciego pidiendo misericordia, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versos 50 y 51. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Ya no quiero ser ciego. Reconozco que soy un ciego, que no puedo ver lo mío. No puedo ver que soy un ciego desnudo, pobre, miserable, digno de lástima. No lo puedo ver. Pero yo quiero, Señor, que tú me devuelvas la vista. De los ciegos podemos hablar mucho. El ciego ya no tiene visión. Hay muchos ejemplos de ciegos en la Biblia. Elí se quedó ciego porque se convirtió en un tibio. Era el sumo sacerdote, pero al final sacó su silla a la calle, a la entrada de la iglesia, y ahí se sentaba mientras estaba el culto, él sentado junto al camino, un tibio. Y perdió la visión, perdió la vista, se le apagó su lámpara. Y Jesús le dijo, verso 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, ya no junto al camino, seguía a Jesús en el camino. Te puedo seguir hablando de ciegos, de los fariseos que son ciegos, guías de ciegos. Pero lo importante es, yo no quiero ser un tibio. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser frío o caliente? ¿O quieres ser tibio? Al tibio lo vomitarán de la boca del Señor. Inclina tu rostro y dile: Señor, yo reconozco que te he fallado.
Yo reconozco, Señor, que en algunas ocasiones he sido tibio, Señor. Pero ya no quiero ser tibio. No quiero ser un hipócrita, no quiero ser ciego, no quiero ser desnudo. No quiero ser digno de lástima. No quiero ser un miserable. Quiero ser alguien que disfruta de tu misericordia y que puede ver el pecado que hay en mí mismo en vez de ver el pecado que hay en los demás. En vez de juzgar a los demás, que yo mismo me pueda juzgar y ver con claridad como tú ves mi corazón. Que no me crea más de lo que soy, sino que me vea como tú me ves, Señor. Tú que conoces mi corazón, tú que conoces mis pensamientos, que conoces las intenciones de mi corazón. Dame esa visión, Señor, para poder verme como debo verme. Dame de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.